Hay guitarristas que cuando acompañan a un cantao parece que cobran por las notas que tocan. El cantao respira y ellos meten un acorde, el cantao deja un silencio y meten una falseta, el cantao está intentando terminar un tercio y el guitarrista ya metió un remate, dos escalas, una arzapúa y si le da tiempo, hasta la sintonía del Mercadona. Pero acompañar al cante mm, no consiste en tocar todo lo que sabe, a veces consiste precisamente en lo contrario, en callarse, en saber escuchar, en esperar, en entender qué está pasando y en dejarle sitio al otro. Esta semana ya sabes que he estado en Córdoba en el Festival de la Guitarra realizando un curso de acompañamiento al cante con el maestro Manolo Franco y la cantadora Mercedes Avenza. Y después de estos días he vuelto con una idea muchísimo más clara de lo que la tenías antes sobre qué era realmente acompañar al cante. Para acompañar bien, antes tienes que aprender a tocar, pero también hay que aprender a escuchar. Hoy vamos a hablar de eso, de la guitarra que acompaña, de la que dialoga y sobre todo de la guitarra que sabe cuándo tiene que callarse. ¡Al lío! Hola, soy Pedro Vázquez, guitarrista y creador de aprendeguitarra.es, la academia online donde puedes aprender a tocar la guitarra flamenca a tu ritmo. Dentro vas a encontrar más de 50 cursos, más de 900 lecciones, directos semanales, contenidos nuevos y una comunidad de alumnos con los que, sobre todo, compartir este camino. Y por supuesto me tienes a mí al otro lado para ayudarte, orientarte y evitar, dentro de lo posible, que vayas dando más vueltas que un guitarrista buscando el tono en una malagueña. En el episodio de esta semana vamos a hablar de una de las habilidades más importantes y a la vez más difíciles para un guitarrista flamenco. Aprender a acompañar escuchando. Vamos a ver por qué acompañar el cante no es simplemente saberse unos acordes que necesitan, que necesita realmente un cantao de su guitarrista y cómo puedes empezar a entrenar esta habilidad aunque todavía no tengas a un cantao sentado a tu lado. Además, durante el episodio vamos a escuchar una pequeña conversación que pude grabar en Córdoba con Manolo Franco y Mercedes Avenza después de terminar el curso. Pero antes, como siempre, vamos a ver cómo vamos con las estadísticas, que ya esto se ha convertido en una sección más del programa. Bueno, vamos a ver, la semana pasada, si no recuerdo mal, estábamos en 560 seguidores, pues esta semana estamos en 566. Bueno, pues 6 seguidores más. Desde aquí le doy un abrazo, la bienvenida a estos seguidores nuevos y en fin, a seguir creciendo. Ya sabéis que, ya sabes que o si no lo sabes, si estás escuchando esto por primera vez, ya sabes, dale a suscribirte y todas estas historias. Que mi objetivo es llegar a 1000. Sigo viéndolo demasiado apretado. Pero bueno, si lo estás escuchando y tienes un primo que le gusta la guitarra, pues pásale el programa y que se suscriba. A ver si entre todos somos capaces de llegar a esos 1000. Ya te digo que está la cosa más apretada, pero bueno. Oye, hay que mirar hacia arriba y pensar en alto. Así que nada, 566. Vamos subiendo. Ahora sí, vamos a ver las novedades de la semana en aprendeguitarra.es. Aprendeguitarra.es. Bueno, esta semana las novedades vienen directamente desde Córdoba. Como sabes, pues he estado en el Festival Internacional de la Guitarra haciendo el curso de acompañamiento al cante con Manolo Franco y bueno, con Mercedes Avenza, que ha sido la cantadora que ha estado allí pues ilustrando con el cante todo lo que íbamos viendo. Han sido días, bueno, 3 días muy intensos, musicalmente, por supuesto. Bueno, y por supuesto térmicamente, porque Córdoba en julio, ay, madre mía, las temperaturas además ha coincidido con ola de calor el año pasado también, pero bueno, ola de calor estamos ya prácticamente todo el verano. Y bueno, ha sido duro, no voy a negarlo, pero bueno, después yo iba del conservatorio al hotel y cuando llegaba a las 2:30 de la tarde comía y ya no salía más hasta el día siguiente.
porque es que uno de los días salí a las, no sé, serían las 9:30, 10 de la noche, y todavía había 37, 38 grados. Es que con esa temperatura es que no se puede estar por la calle, ni aunque no haga sol, o sea, es que es horroroso. Pero bueno, eh, en fin, no sé el festival, si en algún momento se ha planteado cambiar la fecha, porque es que de verdad es insoportable. Pero bueno, sobre el curso, en fin, o sea, hemos aprendido muchísimo. Hemos estado trabajando, evidentemente en 3 días no te da tiempo a ver todos los cantes, ¿no? Pero sí que hemos visto cantes que eran complicados, como las malagueñas, los tientos, ojo con los tientos, cuidado con los tientos, que tienen tela de guasa. La seguirilla, que, vamos, de hecho el maestro Manolo Franco siempre decía que los tientos y la seguirilla eran su caballo de batalla, porque son muy, muy complicados de acompañar bien. Se pueden acompañar, pero acompañar bien, hay que tener una parte de conocimiento, de experiencia, de intuición y sobre todo de técnica, recursos para saber comunicarte bien con el guitarrista. Perdón, con el cantado. Y, en fin, vamos a hablar de eso, vamos a hablar hoy en la temática, ¿no? Pero bueno, ha sido un curso muy espectacular y que, como todos los cursos que he hecho en Córdoba, pues me lo llevo con todo el respeto, con todo el conocimiento y sobre todo con todo el cariño de los maestros, porque Manolo Franco y Mercedes son dos personas encantadoras y en fin, es un gustazo charlar con ellos, eh, cómo se expresan, cómo cuentan su experiencia y bueno, y cómo enseñan, ¿no? Es que, no sé, detrás del artista está la persona y en este caso, pues hasta ahora, pues todos los maestros con los que he estado, pues en todos los casos, demuestran que su faceta como artista es inmensa, evidentemente, pero a nivel personal son seres extraordinarios, todos, ¿eh? O sea, bueno, por supuesto Manolo y Mercedes, pero el año pasado con Dani de Morón, con Chicuelo, el anterior con Antonio Rey, con Gerardo Núñez, con José Antonio Rodríguez, por supuesto el maestro Manolo Sanlúcar, en fin, y por supuesto todos los que con los que he hecho cursos también aparte, ¿no? Diego del Morao, Miguel Ángel Cortés, Paco Cruzado, que estuve un año entero con él. En fin, la verdad es que es un placer absoluto. Es un placer absoluto. Bueno, más cosas. El jueves pasado, hice el directo desde Córdoba, que ya se convierte en una tradición. Cuando estoy en Córdoba, pues bueno, hacer el directo desde allí. O sea, no era el día para hacer el directo en el sentido de que la academia, la comunidad ha decidido democráticamente, pues bueno, en verano, pues hacer un directo cada 15 días, porque la gente está de vacaciones, etcétera, etcétera. Entonces, durante los meses de julio, agosto y septiembre, pues estaremos solamente haciendo un directo cada 15 días. Perdón. Este jueves en teoría no debería haber habido directo porque hubo directo a principio de mes, entonces, pero claro, como estaba en Córdoba, pues dije, oye, vamos a hacer un directo el jueves y os cuento un poco qué estoy viendo en el directo y tal. Y la verdad es que lo pasamos muy bien, como siempre, en los directos de Aprende Guitarra. Mm, por supuesto, ya lo tienes disponible en la academia, o sea, como siempre lo puedes ver a posteriori. Y bueno, ya está. Después de estos días, ahora tengo que ordenar todo lo que he aprendido, sobre todo a nivel mental, ¿no? Y convertirlo en material útil y, por supuesto, lo iré incorporando poco a poco a los contenidos de aprendeguitarra.es.
porque aunque uno se va de viaje, estudia, pasa calor, pero después viene con un montón de deberes que hay que ir haciendo. Así que nada, estas han sido las novedades de esta semana y ahora sí, vamos con la temática de la semana. Aprendeguitarra.es, tu academia online. Acompañar al cante es aprender a escuchar. Esto lo tienes que tener muy claro. Cuando un guitarrista empieza a interesarse por el acompañamiento al cante, suele pensar que lo primero que necesita es aprender acordes. Qué acordes se utilizan para acompañar una soleá, qué tono se le pone una malagueña, qué cierre tengo que hacer, cómo puedo meter una falseta. Y todas esas preguntas son importantes, pero antes de responderlas hay otra pregunta mucho más importante. ¿Sabes escuchar lo que está haciendo el cantao? Porque puedes conocer todos los acordes del mundo y aún así acompañarlo malamente. Puedes tener mucha técnica y no saber aguantar un tercio. Puedes tocar falsetas espectaculares y meterlas siempre en el peor momento. Y también puede ocurrir lo contrario. Un guitarrista con muy pocos recursos técnicos, pero con mucha afición y con mucho conocimiento y con mucha capacidad para escuchar, puede hacer que el cantado se sienta completamente comodísimo y ahí es donde realmente empieza el acompañamiento de verdad. Lo primero que tienes que tener en cuenta es que el cante no es una base musical. Me explico. El cantao no es un tío o una tía que te has puesto ahí y le has dado el play y ahora te pones a tocar encima. ¿Vale? Eso es uno de los primeros errores que cometemos cuando nos ponemos a acompañar al cante. Tratar el cantao como si fuese una grabación fija. Como si cada letra tuviera siempre la misma duración, como si el cantado fuese a respirar exactamente en el mismo sitio, como si los tercios fueran bloques perfectamente medidos. Y no, el cante está vivo, el cantado puede alargar una frase, la puede acortar, puede respirar antes, puede apretar más una letra, puede cambiar la intención dependiendo de cómo se sienta en cada momento. Por eso, acompañar no consiste siempre en reproducir una secuencia memorizada de acordes. El guitarrista debe saber dónde está, pero también debe estar preparado para adaptarse, porque tiene que conocer el camino y aunque no sepa exactamente a qué velocidad lo van a recorrer, tú tienes que estar ahí. O sea, tienes que saber el camino por donde va, tienes que tener la misma llave que el cantao. Esas mismas claves las tienes que tener. Si tú solamente has memorizado, pues aquí van 4 compases, después entra este acorde y luego hago el cierre este. En cuanto el cantado haga algo diferente, estás vendido, ¿sabes? Estás totalmente vendido. Por eso el conocimiento de los cantes es fundamental. No es solamente saber tocar la guitarra. Hay que escuchar mucho cante. Mucho cante. Y hay que conocer las letras. Y hay que reconocer los estilos. Y hay que entender cuándo empieza un tercio, cuándo está creciendo y cuándo está buscando el cierre. Mira, durante el curso, Mercedes, que tiene uno, bueno, Mercedes es profesora de canto, entonces, de cante flamenco, entonces tiene unos conocimientos espectaculares. Y me acuerdo que me hizo, cuando estábamos haciendo el tema de las malagueñas y tal, me hizo un abandolado de la calle Rota. Abandolado no deja de ser un fandango de Lucena en este caso, pero con la particularidad que es de la calle Rota, no, de la calle Rute, perdón. Y la particularidad de este abandolado de la calle Rute es que se va a la menor, en vez de irse a do, ¿vale? Que sería lo habitual. Buah, si no lo sabes, si no lo has estudiado, si no lo conoces, te va a pegar 16 puñaladas en el acompañamiento, ¿sabes? Y bueno, lo tuve que tocar y me tuve que parar, me estuvieron explicando y tal, y cuando lo cogí, lo disfruté una barbaridad, porque suena precioso. A esto me refiero con que hay que escuchar cante, hay que reconocer los estilos,
hay que conocer las letras, ¿vale? En fin. Punto número 2. El guitarrista no está para demostrar todo lo que sabe. Eso métetelo en la cabeza, porque cuando tocamos solo, nosotros lo tenemos que decir todo. Decidimos cuándo empezamos, cuándo dura una falseta, cuándo subimos, cuándo bajamos la intensidad, jugando con las dinámicas, cuándo paramos, pero cuando acompañamos ya no estamos solos. Tenemos que compartir el espacio y es que esto cuesta muchísimo porque los guitarristas solemos tener cierta tendencia a rellenar todos los huecos. Yo soy culpable, señoría, de este tema. Vemos un silencio y pensamos, ahí cabe algo. Y si cabe algo, o sea, si esto está en silencio es porque hay que meter algo. Y no, eso no quiere decir que haya que meter nada. A veces hay que estar en silencio. Una de las grandes habilidades del acompañamiento es aprender a no tocar, dejar respirar al cantador, permitir que el cantador termine una frase y recogerlo y en ese momento llevárselo. No puedes interrumpir la emoción del cante con una respuesta innecesaria. El silencio bien colocado puede acompañar mucho mejor que una falseta magnífica puesta donde no corresponde, ¿sabes? O sea, es que... Y además, la guitarra... A ver, no es que tenga un papel secundario. Al final, la guitarra evidentemente es fundamental, es el tono, tiene sostiene la armonía, marca el compás, prepara las entradas, responde al cante, cierra, remata. Pero todo eso debe hacerse con sentido. No se trata de tocar menos porque sí. Se trata de tocar exactamente lo que hace falta. Y aquí nos vamos a un tercer punto que lo tienes que tener muy claro. Acompañar es dialogar. Durante la entrevista con Manolo y con Mercedes Avenza, aparece una palabra fundamental, que es simbiosis. A veces se dice que la guitarra está al servicio del cante. Y es verdad que mientras que el cantador está cantando, el guitarrista tiene que adaptarse a él. Pero Mercedes explica una cosa muy interesante, que cuando el guitarrista está tocando, el cantador también tiene que escucharlo y adaptarse a su manera de sentir. No son dos personas haciendo cosas independientes, es una conversación. Cuando una persona habla, la otra escucha. Cuando la otra responde, la primera le deja espacio. Cuando existe ese entendimiento, pues la música empieza a fluir. Y cuando no existe, pues parece que estamos viendo una actuación de Pimpinela. O sea, el cantado tira para un lado, el guitarrista para otro, y uno quiere cerrar, el otro quiere continuar, uno acelera, el otro le frena, y al final termina el cante y los dos se miran pensando, bueno, al menos hemos llegado vivos al final. Para que exista ese diálogo se necesita respeto, paciencia, humildad, conocimiento y tiempo compartido. Dos músicos que trabajan juntos habitualmente, al final, pues terminan conociéndose. Y el guitarrista conoce la respiración del cantado, sabe cuándo va a alargar, sabe qué letras le gustan, sabe dónde suele apretar. Y el cantado debe reconocer la manera de tocar del guitarrista, sabe cómo prepara la entrada, cómo responde, cómo remata, cómo construye la falseta. Esa complicidad, ya te digo que no aparece de un día para otro. Se va construyendo a medida que vas tocando, sobre todo tocando. Después de terminar el curso, el viernes, pude hablar unos minutillos con Manolo Franco y con Mercedes Avenza y les pregunté cosas, pues bueno, que quería que comentaran para meterlas aquí hoy en el podcast. ¿Qué busca un cantador en un guitarrista? ¿Qué necesita alguien que quiere empezar a acompañar? O la importancia del conocimiento y la afición. Así que te voy a dejar esta breve entrevista, que dura unos 6 minutillos, y lo vas a poder escuchar directamente desde su voz. Tengo que decir que la entrevista la grabamos en la calle, allí al lado del Conservatorio Rafael Orozco de Córdoba, y sí que es verdad que, bueno, pues
todo lo que tenía que sonar en la entrevista, todo lo que no tenía que sonar en la entrevista sonaba. O sea, había un ventilador allí que parecía que estábamos montándonos en un avión a reacción, de estos motores a reacción. Pasaban coches, porque estábamos en la calle, pasaban coches, pitaban, la gente jaleo. Entonces he limpiado el sonido todo lo que he podido. Y bueno, ha quedado... Bueno, espero, bueno, ya lo juzgas tú si se escucha bien la entrevista o no. ¿Vale? Venga, vamos a escucharla. Bueno, como comenté en el directo del pasado jueves, estamos, o sea, ya sabéis que estoy en Córdoba en el Festival Internacional de la Guitarra y que este año pues mi ilusión era hacer el curso de acompañamiento al cante con el maestro Manolo Franco. Entonces, después de terminar el curso, esta entrevista la estoy grabando el viernes, aunque tú la estás escuchando hoy domingo. He convencido al maestro Manolo y a Mercedes para que, en fin, hablásemos aquí un ratito, un par de minutillos sobre el contenido del curso y sobre todo de cómo enfrentarnos a ese toro tan bestia que es el cante y que muchas veces pues nos da tantísimo miedo y tantísimo respeto. Así que bueno, aquí los tengo. Manolo, muchísimas gracias porque el curso ha sido espectacular. Bueno, gracias a ti y a vosotros, los alumnos, por venir a mi curso, ¿no? Y creo que hemos hecho, dentro de los 3 días, en flamenco muy extenso. Dentro de los 3 días que hemos tenido de curso, pues bueno, hemos aprovechado lo más que hemos podido, digamos, ¿no? En vez de lo que más hemos podido y los detalles y los matices, pero son gente que tocáis, entonces, bueno, creo que ha estado más o menos completo. Sí, el curso ha sido muy potente en el sentido de que no hemos visto, evidentemente el flamenco es inmenso y hay una cantidad de cantes que es imposible abarcarlo, pero en este caso la visión del guitarrista, la visión del maestro, de Manolo, pero claro, este curso no hubiese sido igual si no hubiésemos tenido al lado a una persona como Mercedes Abenza, porque claro, Mercedes, bueno... A mí no se me va a olvidar la vida, ya te lo digo yo, porque Mercedes me ha dado una caña, pero una caña impresionante, o sea, impresionante. Pero claro, de eso también aprendemos. Entonces, Mercedes, ¿qué es lo que buscas tú habitualmente? Yo ya me estoy enterando de lo que busca en un guitarrista, pero ¿qué es lo que se busca? ¿Qué es lo que busca un cantador en un guitarrista de acompañamiento al cante? Bueno, pues sobre todo que haya compenetración y que se conozca, que conozca su oficio. Para conocer su oficio necesita un montón de requisitos. Primero, conocer los cantes, tener afición, tener paciencia, respeto, humildad, y luego que está envenenado con el flamenco, porque si no hay veneno no hay tutía. Es lo mismo que tiene que tener la cantadora en este caso. Yo tengo que tener conocimiento, tengo que tener respeto, tengo que tener humildad, tengo que tener paciencia, porque somos dos. El acompañamiento al cante no es que la guitarra está al servicio del cante, es que ahí tiene que haber una simbiosis. Eso yo también tengo que estar al servicio del guitarrista que me está acompañando y respetarle su forma de tocar y no cambiarle su manera de sentir porque a mí no me venga bien. Entonces eso es algo muy importante también. El acompañamiento al cante es un diálogo y que cada uno tiene su sitio. Luego es verdad que cuando yo estoy cantando, el guitarrista se tiene que adaptar a mí, pero cuando el guitarrista está tocando, yo me tengo que adaptar a él. Pues eso es un entendimiento. Claro, eso es para mí. Es una historia, la verdad que es una historia, o sea, el hecho de enfrentarte a ese caballo de batalla que es el cante, porque claro, todo el mundo está obsesionado, como digo siempre en la academia, está obsesionado con la velocidad, con los espejos, que los espejos son magníficos, pero el espejo también te pone a ti delante y te pone en tu sitio, ¿no? Entonces, Manolo, para terminar, ¿qué consejo le puedes dar a ese chaval, o no tan chaval, porque en la academia en Aprende Guitarra hay gente que tiene que no son jóvenes, que ya son mayores y están empezando ahora con la guitarra flamenca? ¿Qué consejo le da el maestro a esa gente que empiezan a enfrentarse a este toro tan precioso que es el flamenco? El consejo que le doy es
siempre, ya lo había dicho Mercedes antes, afición. Tú no puedes tocar para acompañar si no conoces cante. Nunca lo puedes hacer bien. Porque no solo intuición como músico, como guitarrista y oído que tenemos, sino es conocimiento. Porque si no, siempre vas cazando y la intuición llega a un momento que no es tanta y falla. Claro. Y entonces tienes que tener conocimiento. O sea, para ello hay que escuchar y tener afición. El primer consejo principal. Excepto. Ya después, a partir de ahí, pues evidentemente, practicar, Sobre todo en práctica, contra más práctica mejor, obvio. porque es experiencia, tocarle al que no sabe dónde canta ni en qué tono, tocarle al otro que sabe, toda esa experiencia, y en palos rítmicos, para los que no son ritmos. Todo eso se hace, es un oficio, Es un oficio. Bueno, pues nada, os doy las gracias a los dos por estos 3 días magníficos, porque ha sido un auténtico placer. He aprendido muchísimo. Además, Gracias. es una de estas cosas que dices tú, ¡fua! Esto habría que repetirlo pues casi mensualmente para poder alcanzar un poco, ver un poco el final del camino, aunque el final del camino nunca vamos a llegar, porque el flamenco nunca se termina. Y yo tampoco he llegado. Bueno, Todavía estamos aprendiendo. estamos aprendiendo todavía. Ya sabéis que todos los domingos os hago una recomendación para que la sigáis si queréis. Y este domingo hoy lo que os voy a recomendar que escuchéis el disco Calle Oriente. Ese disco absolutamente maravilloso que ha compuesto el maestro Manolo Franco, que yo ya estoy escuchando, que además él nos ha estado explicando los entresijos del disco, esas afinaciones imposibles. Y en fin, así que ya sabéis, la recomendación de esta semana, Calle Oriente de Manolo Franco. Y bueno, como siempre digo, dejarse de historia y ponerse al lío. Venga, vámonos. Muchas gracias. Muy bien, Pedro. Bueno, muchas gracias, por supuesto, tanto a Manolo como a Mercedes por su amabilidad, por su tiempo, por su generosidad conmigo y con Aprende Guitarra y con los alumnos para contar esta historia, estas pequeñas historias. Hay varias cosas importantísimas en lo que acabamos de escuchar. Mercedes habla de compenetración, de conocimiento, de paciencia, de respeto, de humildad, y añade una expresión que es guapísima: hay que estar envenenado con el flamenco. Porque al final es que te puedes aprender todos los acordes, puedes estudiar todos los tonos, puedes memorizar todas las estructuras, pero si no escuchas el cante, si no tienes curiosidad, si no disfrutas con esta música, siempre te va a faltar algo. Y Manolo insiste también en el conocimiento. Dice que si no conoces los cantes, siempre vas cazando los tonos como puedes, y esa expresión describe perfectamente lo que ocurre cuando alguien acompaña solamente con la intuición. La intuición te va a salvar una vez, el oído te va a ayudar, la experiencia musical te puede permitir encontrar un acorde, pero si no conoces la estructura y el lenguaje del cante, siempre vas a estar detrás y siempre vas a ir reaccionando tarde, intentando adivinar qué es lo que está pasando. Por eso la afición es tan importante. La afición te lleva a escuchar, la escucha te da el conocimiento, y el conocimiento te permite pues anticiparte. Y cuando puedes anticiparte, dejas de perseguir al cantado y realmente empiezas a acompañarlo. Y cuando digo anticipar, no digo que metas el acorde antes, sino que tú sepas qué es lo que está pasando y qué es lo que va a pasar. La humildad también es otra palabra que apareció varias veces durante el curso y también en la entrevista. Y no tiene nada que ver con tocar con miedo, ni significa que te tengas que esconder, ni significa tocar bajito, ni significa pensar que no sabes nada. La humildad del acompañante, en este caso del guitarrista, significa comprender exactamente cuál es tu función en cada momento. Hay momentos en los que tienes que sostener, en los otros que tienes que empujar, otros que tienes que responder, y hay momentos en los que tienes que apartarte un poco y dejar que el cante ocupe todo el espacio. El problema, como siempre, aparece cuando el guitarrista quiere demostrar, es que esa palabra siempre es chunga, constantemente
tu nivel. O sea, cuando cada silencio se convierte en una oportunidad para enseñar que tienes una falseta de la leche, o cada cierre lo terminas con unos fuegos artificiales del copón, eh, cuando acompañar se convierte en una exhibición, en fin, es que no sé si es que estás buscando que el público diga qué barbaridad de guitarrista. Realmente tu función como guitarrista de acompañamiento es que el cante crezca, que se engrandezca. Y curiosamente, cuando se hace bien ese trabajo, todo el mundo acaba dándose cuenta de que hay un grandísimo guitarrista detrás. Y esto lo tienes que tener en cuenta. A ver, ¿cómo podemos empezar a entrenar bien el acompañamiento? Quizás estés escuchando este episodio y estás pensando, todo esto está muy bien, Pedro, pero yo no tengo un cantado en mi casa. Bueno, depende de la familia que tenga. No sé si tu cuñado Ramiro, que él lo sabe todo, y fue el que le enseñó la soleá de Alcalá, al que inventó la soleá de Alcalá, vive contigo, pero si no es así, hay muchas maneras de poder empezar a hacer esto. Lo primero, escucha cante. No escuche solamente guitarra solista. Busca grabaciones de cante acompañado, o sea, y por supuesto distintos cantadores haciendo el mismo estilo. Y tienes que comparar, fíjate cuánto duran los tercios. Escucha cómo responde la guitarra y observa cuándo toca y sobre todo cuándo no toca. También es fundamental para los guitarristas que no sepamos las letras. No porque las vayas a cantar, sino porque es que cuando tú sabes las letras, sabes dónde empieza y termina un tercio. Sabes dónde respira el cantador, sabes dónde hay ese cambio melódico que es el cambio armónico que tú tienes que hacer. Y esto al final te va a ayudar a dejar de escuchar el cante como una masa sonora difícil de entender. Tienes que cantar. Ojo con esto. No hace falta que tengas una voz maravillosa, porque no te va a presentar el concurso de cante de las minas. Pero cantar las letras, aunque sea de manera sencillita, te va a ayudar a entender la respiración y la estructura. Y cuando intentes cantar un tercio, pues vas a comprender mucho mejor por qué el cantado necesita espacio. Después, por supuesto, en los tiempos que corren, podemos coger grabaciones, quitarle las guitarras y tocar sobre ellas. Un cante que tenga una estructura relativamente reconocible, pues esto nos puede ayudar para intentar seguirlo primero con los acordes sencillos. No hace falta que le metas a falseta, no quieras adornarlo todo. Limítate a encontrar el tono, a sostener el compás y sobre todo a reconocer los cambios. Y por supuesto, tienes que empezar a buscar experiencias reales. En cuanto tengas la oportunidad, toca con gente. Toca con alguien, aunque no sea un profesional, aunque sea una persona que canta un poquito, ¿vale? La experiencia es insustituible. O sea, como decía Manolo, esto es un oficio. Y los oficios se aprenden pues trabajando. Cuanto más acompañes, más situaciones se te van a dar para que estés pendiente, ¿no? Porque hay cantadores que cantan más alto, otros más bajo. Hay cantadores que se van de tono. Hay cantadores que se van de compás. Y tú tienes que estar ahí para verlo, para reconocerlo y para decir, vale, se ha ido de compás, me lo voy a llevar otra vez. Y esto poco a poco te va dando esa experiencia y te va dando sobre todo recursos también, ¿no? Y, a ver, la técnica no lo es todo. Estamos muy obsesionados con tocar rápido, con el picado, el alzapúa, los trémolos, los arpegios. Pero cuando acompañas al cante, la técnica al final es una herramienta, no es el objetivo. Puedes tener un picado espectacular, pero no sabe poner un tono, o no sabe coger un tono. Y puedes hacer un alzapúa magnífico, pero no reconoce cuando está terminando un tercio. O sea, en fin, tienes que al final el acompañamiento te pone delante de un espejo, te enseña qué sabes realmente del flamenco y te obliga a controlar el compás, la armonía, los tonos, las estructuras, la escucha, la reacción. Y además tienes que hacerlo todo mientras otra persona está cantando. Por eso acompañar
da tanto respeto. Como consejo final, si me lo permite, para acompañar el cante necesitas, por supuesto, estudiar acordes, tonos, estructura, compás, pero por encima de todo necesitas afición. Necesitas escuchar mucho, tener paciencia, practicar, equivocarte muchas veces. Yo me equivoco muchísimo y cuando me equivoco tengo que darle vueltas a la cabeza para ver cómo puedo mejorar. Tienes que tocar con personas diferentes. Seguramente, aunque digas, pues que no conozco a nadie que cante, pero bueno, siempre podemos encontrar alguna peña, algún grupo de aficionados donde la gente canta y puedes empezar a tocar un poco y todas estas cosas. En fin, tienes que entender que acompañar no consiste en seguir al cantado desde atrás, sino que tienes que caminar con él. A veces guiando, a veces respondiendo, a veces sosteniendo y de vez en cuando sabiendo cerrar la boca guitarrera y dejar que el cante respire. Vamos con la dedicatoria de la semana. Aprendeguitarra.es, tu academia online. Bueno, el episodio de esta semana lo voy a dedicar a todas esas personas que están aprovechando el verano para mejorar con la guitarra. Ya lo he comentado en más de una ocasión, el verano hay que cogerlo con ganas y oye, si te has puesto un objetivo, pues genial, y si no te lo has puesto, pues póntelo ya. Empezar a aprender un palo, mejorar una técnica, prepararte un repertorio como el que vimos la semana pasada en el podcast, trabaja el compás, en fin, recupera alguna rutina que has perdido, lo que sea. Pues oye, este episodio va dedicado a todas esas personas que quieren llegar a septiembre fuerte, ¿vale? No necesariamente esto significa que toquen más rápido, sino tocando mejor o entendiendo mejor y teniendo mucho más claro hacia dónde quieren avanzar. Y si tú esto no lo tienes claro, pues ya sabes, apúntate a aprendeguitarra.es, porque ahí lo explicamos todo. Por supuesto, antes de continuar, si estás escuchando esto por primera vez y todavía no te has suscrito a este podcast, pues ya estás tardando. Ya sea en Spotify, en iVoox, en iVoox, perdón, en Apple Podcast, en YouTube, en Amazon Music, en fin, la plataforma que sea, te suscribes, le das a las estrellitas, dice que este podcast te está gustando mucho y que tal y que pascual y no sé qué, no sé cuánto, ¿vale? Y si conoces a alguien, un cuñado Ramiro de turno, mándaselo, porque seguramente Ramiro dirá, este tío no tiene ni puta idea, porque yo que me he llevado más de 30 años llevando la funda de la guitarra Paco de Lucía, pues sé de qué va esto. En fin, vamos con la duda de la semana. Tu academia online. A ver, esta duda va un poco a colación de todo lo que venimos hablando, y es una duda que me llegó por WhatsApp. Y me decía, se llama Antonio, me decía, ¿cómo puedo practicar acompañamiento al cante si no conozco a ningún cantao? A ver, si no conoces a ningún cantao, vete a grabaciones. O sea, vete a grabaciones y escúchalas y, como he dicho antes, quítale después la guitarra y te pones a tocar encima. Evidentemente, lo primero que tienes que hacer es elegir un solo cante. O sea, no intentes empezar con soleá, seguirilla, alegría, tango, malagueña y fandango todo a la vez. Elige uno, busca varias grabaciones sencillas de ese cante. Cuando digo grabaciones sencillas, te tienes que ir a grabaciones antiguas, porque ahora escuchas las grabaciones de hoy y por norma general hay unas megaproducciones espectaculares. O sea, y claro, ahí a veces es complicado, ¿vale? Pero bueno, grabaciones más antiguas, escucha las letras, mira las estructuras, mira los cambios, o sea, localiza dónde están los cambios de acorde, ¿vale? Y después intenta tocar encima utilizando solamente los acordes básicos, sin falsetas, sin adornos, sin nada de eso. Las grabaciones ayudan muchísimo, pero el verdadero aprendizaje empieza cuando tienes delante una persona que puede cambiar, que puede respirar, que puede alargar y que te puede sorprender. Ahí es donde empieza realmente el oficio. Por todo esto, a lo mejor puedes empezar a entender, y esto lo digo a título personal, por qué me cuesta tanto crear cursos sobre acompañamiento al cante.
Porque claro, yo cojo un fandango, ahí tenemos el curso de acompañamiento al cante de Fandango de Huelva, que hay un montón de estilos y tal, pero en ese caso, como son fandangos folclóricos, pues las letras están muy claras, están muy marcadas. Pero si quiero hacer un curso sobre acompañamiento al cante por soleá, yo puedo hacer una soleá de Alcalá, una soleá de Triana, la soleá de Alfarero, que la estuvimos viendo el otro día, que fue una maravilla, porque, como decía el maestro Manolo, esa soleá está fuera de tiempo y los profesionales, los artistas la han conseguido meter dentro, pero tiene ese rollo, ¿no? La soleá de Cádiz, la soleá de... En fin, todos los tipos de soleá. ¿Qué pasa? Que yo puedo coger una, pero que después, a la hora de la verdad, no va a ser exactamente así, porque la soleá, por ejemplo, estoy hablando de soleá, ¿no? Pero la soleá es muy elástica, entonces, ¡buah! Y claro, eso me cuesta mucho crear los cursos sobre este tema, porque es difícil. A ver, no es difícil aprender una soleá específica. Una soleá me refiero a no a un estilo, sino una soleá de Alcalá cantada por, yo qué sé, por el que sea, ¿no? Por el de Brijano, yo qué sé, me da igual. Pero es que después va a cambiar, ¿sabes? Después va a cambiar. Pero bueno, esto es una apreciación mía, una reflexión mía que estoy haciendo aquí en voz alta. Vamos con la recomendación de la semana. Tu Academia Online. Bueno, la recomendación de la semana ya la has escuchado en la entrevista, no voy a insistir. Tienes que coger el disco Calle Oriente de Manolo Franco. Yo lo he estado escuchando durante estos días en Córdoba y es una auténtica maravilla. Además, hemos tenido la suerte de que Manolo pues nos ha estado hablando de las composiciones, de las afinaciones que ha estado utilizando para desarrollar las ideas musicales que hay detrás del disco. En fin, es un trabajo que tienes que escuchar con mucha atención y no solamente para disfrutar de la guitarra, que también, sino como hablaba yo con Manolo en la puerta del conservatorio en uno de los descansos. Los guitarristas estamos constantemente analizando, tenemos esa deformación profesional, ¿vale? Escuchando sonidos, armonías, afinaciones. Entonces, pues bueno, intenta primero disfrutarlo y después te pones a analizarlo, ¿vale? Escúchalo de verdad porque es una maravilla. El disco se llama Calle Oriente, de Manolo Franco, y esta es la recomendación de la semana. Y ya está, y hasta aquí como siempre el programa de hoy. Como siempre, muchísimas gracias por escucharlo, por suscribirte a los cursos de aprendeguitarra.es y flamencowa.es y hacer posible que este podcast siga creciendo cada semana, aunque sea de 6 en 6, yo me conformo. Gracias también por tus comentarios, por las valoraciones, por los me gustas en iVoox, en Spotify, en Apple Podcasts, en YouTube, en Amazon Music o en cualquiera de las plataformas donde me estés escuchando. Y bueno, ya sabes, cuéntame qué te ha parecido el episodio, déjame algún comentario, a ver qué te ha parecido este episodio, que creo que ha salido bastante largo, pero bueno, te pido disculpas. Y como siempre me puedes escribir a hola@aprendeguitarra.es o enviarme un mensaje por WhatsApp al 623-048822 con el +34 delante si lo haces desde fuera de España. Nos escuchamos la semana que viene. Salud, con paz y alegría. Bueno, pues sobrevivió a Córdoba. Yo pensaba que iba a Palma directamente por esas carreteras. He ido en mi coche. Una calor. Madre mía. Pero bueno, he sobrevivido. Y ahora, pues mira, estamos aquí con unas temperaturas muy agradables. 19 grados. San Juan del Puerto y domingo 12 de julio. Y oye, yo firmaba esto todo el verano. Seguro que ahora sale alguno diciendo, pero qué barbaridad, el verano, el verano son el calor, las avispas. Madre mía. En fin, yo ya te digo que firmaba esta temperatura todo el verano. Anoche me puse una sudadera, se me cayeron hasta 2 lagrimones. Una sudadera viendo el partido de Inglaterra a la 1:30 de la mañana, en el patio. Me puse una sudadera. Vamos, ya te digo que
que se me saltaron las lágrimas, porque digo, con la que yo he pasado, y ahora ponerme una sudaderita en pleno mes de julio, madre mía, ya te digo, todo el verano así. Lo siento por los que estáis en la playa, pero es que, hijo, es que esto es insoportable. Vámonos. Toca conmigo en el ordenador, que así la rumba te sale mucho mejor. Y cuando presumas de ritmo y de sabor, no digas que fue suerte, que ya nos conocemos los dos. Tu Academia Online.